En este vídeo vamos a aprender a formular y nombrar los hidruros, que son combinaciones de cualquier elemento de la tabla periódica con hidrógeno. Simplemente tenemos que tener en cuenta que el hidrógeno aparecerá en primer lugar en el nombre siempre que se combine con cualquier elemento de la tabla periódica que no sea de los grupos 16 o 17. Si es de los grupos 16 o 17, entonces es el otro elemento el que se nombra en primer lugar. Vamos a verlo cuando llegue el momento. De momento vamos a hacer ejemplos genéricos. Por ejemplo, CaH2. Este compuesto está formado por dos elementos, calcio e hidrógeno. Como tengo que nombrarlos en orden inverso a como aparecen en el nombre, diré que esto es un hidruro. Recordad que añadimos el sufijo uro al elemento que nombramos en primer lugar, así que será hidruro de calcio. Y para saber si el nombre es completo tal y como lo tenemos o si tenemos que añadir algo más de información, me fijo en el elemento que nombro en último lugar y miro si tiene un número de oxidación positivo o si tiene más de uno. En este caso se trata del calcio y el calcio solo tiene un número positivo, que es el +2. Luego no tengo que añadir ninguna información adicional. No es necesario poner dihidruro de calcio. De hecho, la norma dice que los prefijos solo se utilizan cuando es necesario. En este caso no es necesario ponerlo. Simplemente diciendo hidruro de calcio el nombre está perfectamente completo. Vamos a ver otro caso. Nuevamente tenemos un elemento que es el litio y otro que es el hidrógeno. Los nombro en orden inverso. Será hidruro, finalizado en uro, de litio. Para ver si tengo que completar el nombre con alguna información adicional, me fijo en el elemento que nombro en último lugar, es decir, el litio. El litio solamente tiene un número de oxidación positivo. Luego no tengo que añadir nada más al nombre. El nombre está perfectamente completo, tal cual está ahí. Hidruro de litio. Veamos un caso más. En este caso, los elementos que tengo son cobre e hidrógeno. Nuevamente, será un hidruro de cobre. Para ver si tengo que añadir algo más de información al nombre, me fijo en el elemento que nombro en último lugar, el cobre. Y miro qué números de oxidación tiene. Resulta que el cobre tiene dos números de oxidación, +1 y +2. Y tengo que decidir cuál de ellos, tengo que averiguar cuál de ellos está utilizando. Para ello, recordad que si sumo los números de oxidación de todos los átomos que aparecen en esta fórmula, tienen que dar 0. El hidrógeno, como es el elemento que aparece el primero en el nombre, utiliza número de oxidación negativo, en este caso el -1. Luego el hidrógeno será -1. Como hay dos hidrógenos, pues será 2 veces -1. Y el cobre, que utilizará el número positivo, será X, no lo conozco. Lo que sí sé es que al sumarlos todos tiene que dar 0. Luego en este caso, X es 2. Luego el número de oxidación que está utilizando el cobre en este compuesto es el número 2. Y lo añado entre paréntesis y en números romanos. Esa es la nomenclatura stock. Hidruro de cobre 2. Ahora sí tenemos el nombre compuesto. Vamos a dejar que pase la ambulancia. Existe otra forma de nombrar este compuesto. Recordad que siempre teníamos dos opciones. Cuando había que completar el nombre podía utilizar o bien la nomenclatura stock o bien la nomenclatura de composición, que simplemente es indicar con prefijos cuál es el subíndice que lleva cada elemento en la fórmula. En este caso, como el hidrógeno lleva un 2, será dihidruro, porque hay dos hidrógenos. De cobre. Dihidruro de cobre. ¿Qué ocurre con los elementos de los grupos 16 y 17? Pues que en el nombre aparecen antes que el hidrógeno. Esto tiene que ver con la electronegatividad de esos elementos. Por ejemplo, si hiciera un compuesto utilizando hidrógeno y flúor, no lo llamaría hidruro de flúor, sino fluoruro de hidrógeno. Imaginaros que tengo esta fórmula. El flúor aparece en último lugar en la fórmula, luego el primero en el nombre, fluoruro de hidrógeno. En este caso, el que utiliza el número de oxidación negativo es el flúor, porque lo nombro en primer lugar. Y el hidrógeno es el que utiliza el número de oxidación positivo, porque aparece en último lugar. Y el hidrógeno solo tiene ese número de oxidación positivo, el +1. Luego sería fluoruro de hidrógeno.
Si tuviéramos, por ejemplo, azufre, si me dieran este compuesto, sería hidrógeno con azufre. Como el azufre aparece en último lugar, lo nombro en primer lugar. Recordad que cuando el que nombro en primer lugar es el azufre, lo llamo sulfuro. Sulfuro de hidrógeno. Como el hidrógeno solo tiene un número de oxidación positivo, que es el +1, no tengo que añadir prefijos, ni tengo que añadir ninguna otra información al nombre. No digo sulfuro de dihidrógeno, no es necesario añadir ese prefijo. ¿Vale? Yo sé que si me dicen sulfuro de hidrógeno, el compuesto es este. Si me dijeran selenuro de hidrógeno, tendría que poner hidrógeno y luego selenio, orden inverso a como aparecen en el nombre. El selenio, como aparece en primer lugar, utiliza su número de oxidación negativo, que es -2, y el hidrógeno el positivo, que es el +1. Este 2 del selenio se lo pongo al hidrógeno y este 1 del hidrógeno se lo pongo al selenio. No se pone porque es un 1. Y sin necesidad de que me digan ningún prefijo, yo ya sé escribir la fórmula de ese compuesto. Por eso no es necesario dar los prefijos. No hay ambigüedad porque el hidrógeno solo tiene un número de oxidación positivo. Vamos a ver un último ejemplo. H2O. Es un compuesto de hidrógeno con un elemento, el oxígeno, que es del grupo 16. No me hace falta ni siquiera saber en qué grupo está. Si veo que el oxígeno va en último lugar, ese compuesto va a ser un óxido de, y en este caso, hidrógeno. Como el hidrógeno tiene un único número de oxidación, no tengo que añadirle ningún prefijo ni ninguna información adicional al nombre, simplemente óxido de hidrógeno. Este compuesto nadie lo llama óxido de hidrógeno habitualmente, todo el mundo lo llama agua, porque hay algunos compuestos que tienen nombre propio, un nombre común. Por ejemplo, este otro compuesto, NH3, sería un hidruro de nitrógeno. Como el nitrógeno tiene dos números de oxidación, el 3 y el 5, ¿cómo indico esto en mi fórmula? Con los prefijos. Trihidruro de nitrógeno. Pero es que este compuesto NH3 se conoce vulgarmente por otro nombre, que es amoníaco. Es habitual que en los hidruros nos encontremos una nomenclatura diferente a otros compuestos. Es la que se llama nomenclatura de sustitución, que se utiliza cuando el hidrógeno se combina con elementos de los grupos 13 al 17. Nombramos el elemento que acompaña al hidrógeno, imaginemos que es el boro, por ejemplo, y le añadimos la terminación ano. Borano. Borano es la combinación de boro con hidrógeno. Sería lo mismo que decir hidruro de boro. Si fuera, por ejemplo, con el azufre, que es sulfuro, tendríamos el sulfano. Sería lo mismo el sulfano que el sulfuro de hidrógeno. Si lo tenemos con el cloro, pues sería el clorano, que sería lo mismo que cloruro de hidrógeno. En la descripción del vídeo podéis encontrar un enlace a una tabla donde tenéis todos los posibles nombres de sustitución en función de con qué elemento se combine el hidrógeno. Pero básicamente se forma añadiendo la terminación ano al elemento que acompaña al hidrógeno. Hay alguna excepción, por ejemplo, el metano. El metano es CH4, es hidruro de carbono, tetrahidruro de carbono. Y ya para terminar, si teníamos pocas posibilidades para los hidruros, tenemos todavía algo más, que son los hidrácidos. Son compuestos formados por hidrógeno con un elemento de los grupos 16 o 17, si recordáis eran los que formaban esa excepción, que no los llamaba hidruro, sino pues fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. ¿Qué ocurre? Que cuando esos compuestos están en una disolución acuosa, no se nombran por esa nomenclatura, sino que se llaman como ácidos, ácidos hídricos. Por ejemplo, ácido clorhídrico sería combinación de cloro con hidrógeno
en una disolución acuosa. Cloro con hidrógeno, en condiciones normales, formaría el cloruro de hidrógeno. Cuando está en disolución acuosa, simplemente tengo que añadir esta información, entre paréntesis, que está en disolución acuosa. Y eso sería un ácido clorhídrico. Si tengo, por ejemplo, azufre con hidrógeno, en condiciones normales sería el sulfuro de hidrógeno, que es este compuesto. Pero si está en disolución acuosa, no lo llamaré sulfuro de hidrógeno, sino ácido sulfhídrico. La raíz del elemento que acompaña al hidrógeno terminado en el sufijo hídrico. Por ejemplo, si me dicen ácido yodhídrico, será el compuesto que forman yodo con hidrógeno es yoduro de hidrógeno, que tiene esta fórmula. Si lo que me dicen que no es yoduro de hidrógeno, sino ácido yodhídrico, es que está en disolución acuosa. Y lo indico así. Y esto es todo, ahora sí, lo que tenemos que saber de las combinaciones con hidrógeno.